¿Cómo están, estudiantes de segundo secundaria? Bienvenidos a una nueva clase del aula virtual del Mundo School, a la clase de Historia Universal. El día de hoy tenemos un tema muy importante, que se trata acerca de las famosas y llamadas invasiones bárbaras. Pero para saber de ello, tenemos que analizar, por ejemplo, el tema de qué es una invasión, quiénes son los bárbaros, qué pueblos formaron los bárbaros y a quiénes invadieron, o qué imperio poderoso en esa época existía y que generó la invasión de estas o estos pueblos llamados bárbaros. ¿De acuerdo? Bien, a continuación, para iniciar la clase, presten atención, no se olviden tomar los datos más importantes también del tema, para posteriormente reforzar y preguntar acerca de la clase de hoy. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver acerca de las invasiones bárbaras el día de hoy, que es lo que nos importa. Bien, en imágenes tenemos acerca de por ejemplo, todo lo que ustedes pueden observar de rosado, ¿de acuerdo? Es el Imperio Romano. No se olviden que en esta época el Imperio Romano con su poderoso ejército romano, las legiones romanas, conquistaron gran parte de Europa, toda la parte occidental, central de Europa. Solamente ya su dominio se vio limitado a la parte oriental de Europa, en una pequeña parte oriental, pero como pueden ver, todo lo que corresponde a color rosado fue parte del poderoso Imperio Romano. Y lo que ustedes están observando de color verde en esta parte de acá es la Magna Germania o los pueblos bárbaros. Para que me entiendas, ¿qué son los pueblos bárbaros? Los pueblos bárbaros son todos aquellos que se encontraban fuera de la parte del dominio de Roma. ¿De acuerdo? Entonces, los romanos conquistaban todo prácticamente, mientras que los bárbaros, todos los que se encontraban fuera del límite, por no ser civilizados, apegados a la religión, educación romana, eran llamados bárbaros. Todos estos pueblos, ¿no? Los sajones, los gepidi, todos ellos prácticamente se van a unir más adelante, van a formar algunos pueblos que van a acarrear en la conquista o la invasión romana. Van a invadir Roma porque necesariamente necesitaban territorio, otros por la pobreza, otros por la envidia hacia Roma y su poderío cultural. Todos esos factores van a generar en las llamadas invasiones bárbaras. Bien, entonces ya sabemos que una invasión es apropiarse de un territorio que no le corresponde sin permiso, y ya sabemos qué son los pueblos bárbaros, todos aquellos que vivían fuera de la frontera del Imperio Romano, como estamos viendo acá, entre lo que corresponde rosado el Imperio Romano y verde los que vivían fuera de este poderoso imperio. Bien, tenemos a continuación la clasificación de los bárbaros. Eran, como ya les mencionaba, pueblos que limitaban o vivían en el límite, en la frontera romana, ¿no? Diferentes costumbres, tradiciones, idiomas, etcétera. Entonces, gracias a la historia, podemos clasificarlas de la siguiente forma. Tenemos a los principales representantes subdivididos en dos, en los indoeuropeos y en los fínicos o asiáticos. Ojo, tomen dato de esto, porque es de diferente forma en la parte germánica, en los pueblos bárbaros. Los indoeuropeos estaban subdivididos a la vez por los germanos, y estos germanos compuestos por los teutones y los godos. Los teutones eran los francos, anglos, sajones, vándalos, lombardos, alamanes y normandos. Los godos eran los ostrogodos, propiamente dicho, y los visigodos, a su vez, en la parte de Europa central en esta época. Y los eslavos eran los checos, serbios, lituanos, dacios y sármatas. Mientras que en los fínicos o asiáticos tenemos a los iranios, eran los ávaros y los alanos, compuestos por estas dos tribus. Y los tártaro-mongoles en la parte asiática, de acuerdo, en Mongolia actualmente, en ese sector, estaban los hunos, y en esa región van a ser un gran líder y representante que va a hacer temblar el territorio europeo, hasta incluso Roma, que ahora lo vamos a ver. Entonces, de esta forma se clasificaban los pueblos bárbaros, de esta forma, en los indoeuropeos y en los fínicos y asiáticos, y en su infinidad de pueblos que existían en aquella época. Los pueblos germanos tenían su característica, por ejemplo, aquí podemos observar el tema de la vestimenta, si ustedes notan también el tema del
cabello. Tenían un cabello predominante, una barba predominante, ¿no? Y eso significaba mucha autoridad. La armadura también, preparados militarmente. Eran pueblos nómadas que se movían de aquí por allá. Eran pastores, ¿no? Y cazadores también. Y esto va a generar que también en su naturaleza se expandan, busquen territorio y se van a encontrar en esa expansión con su principal enemigo de años. Y ¿quién era su principal enemigo de años? El gran imperio romano en esa época. Entonces, ellos son los que inicialmente van a sufrir. Los romanos prácticamente los van a alejar, los van a apartar de toda educación, de toda cultura que va a fusionarse en Europa, pero ellos también van a lograr fusionar sus propias tradiciones y culturas, incluso con la parte de la religión cristiana que era del Imperio Romano, ¿no? Pero se van a ubicar en otra región, en la región de Germania, que sería actualmente la parte del país de Alemania. Ellos estuvieron bien organizados. A partir del siglo III, por ejemplo, establecieron un gran tratado de asistencia militar con Roma. ¿Qué significaba prácticamente? O sea, ellos brindaban soldados para el ejército de Roma, mientras que los romanos le brindaban tierras dentro del imperio, les permitían ingresar al imperio romano, pero como colonos y sometidos a su ley, obviamente. Y sobre todo se considera que los pueblos germánicos tenían unos guerreros de dureza, formados militarmente, ¿no? Y en la parte de, como ustedes pueden observar ahí en la imagen, eso se le llama una asamblea tribal germana, donde se reunían los principales líderes y representantes para decidir qué hacían los pueblos germánicos, ¿no? Qué acción tomar, si invadir o no invadir. En la parte de las leyes es muy interesante. Bien claro dice acá es el Wergel, una parte de la ley que significa precio del hombre. O sea, si el hombre establecía algo, el clan decidía qué castigo debería colocarle a ese hombre, ¿no? Por el crimen cometido, ¿no? Es el precio por el hombre, o sea, individualmente. Aquel que cometía un crimen, a esa persona, la asamblea tribal o el clan establecía su castigo, su condena. Otra era la ordalía. ¿Qué es la ordalía? Es el juicio de Dios, donde al acusado que había cometido cierto crimen se le sometía a ciertas pruebas sobrenaturales para demostrar su culpabilidad o inocencia. Ya quién sabe, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas? Por ejemplo, caminar sobre el fuego. Si no caminaba sobre el fuego, simplemente era culpable, y si caminaba por el fuego y pasaba, era inocente. Tal vez ciertas pruebas como ellas, extremas o sobrenaturales, permitían demostrar bien la culpabilidad o bien la inocencia dentro de las leyes de los pueblos bárbaros o germánicos. La religión no era la religión igual que el Imperio Romano. La veneración a los dioses romanos o la instalación ya de la Iglesia Católica. No, sino que en los pueblos bárbaros la religión germana era distinta. Ellos, por ejemplo, tenían a su divinidad o a su dios principal, a Odín. Como pueden ustedes observar en la imagen, Odín era su divinidad principal de estos pueblos germanos, que era el dios de la sabiduría, de la guerra y también de la muerte. Como vemos, Odín era la principal divinidad de estos pueblos germánicos. Otros dioses también existieron secundarios detrás de Odín. Por ejemplo, está Frigg, que es la esposa de Odín y la diosa del hogar. Tenemos también al famoso Thor, que seguramente lo has visto en la película. Thor era el hijo de Odín y era el dios del trueno, también como divinidad en estos pueblos germánicos, ¿no? Frey, tenemos dios del sol y la prosperidad, Freya, diosa de la primavera, el amor y la fertilidad, y Loki, que también seguramente lo han visto algunos en la película, era el dios timador. Entonces, la residencia de estos dioses nos menciona que en la parte de la religión germana de los pueblos bárbaros era el Asgard, que seguramente se te hace conocido por haberlo escuchado en la película, residencia de Thor y Odín en la película. Esa era la residencia de los dioses, donde se ubicaban los dioses. Y en ese Asgard se ubicaba el famoso Valhalla. ¿Qué es el Valhalla? El Valhalla para ellos era el paraíso, donde las llamadas valquirias o doncellas estaban al servicio de Odín. Ellos se encargaban de llevar a los muertos que fallecían en combate hasta el día del Ragnarok. ¿Qué era el Ragnarok?
era supuestamente la batalla del fin del mundo, de todos los tiempos. Entonces, como vemos, la religión germana en la parte militar era importante. Un soldado que perecía tendría que, según su mitología, según su creencia de ellos, se iba hacia el Valhalla hasta esperar el Ragnarok, que era la batalla del fin del mundo. Eso es como parte de la religión para conocer un poco más que no era igual o similar a la del Imperio Romano en esta época. Y en la parte asiática, como ya vimos al inicio en la clasificación, está uno de los pueblos muy feroces, ¿de acuerdo? Unos guerreros que eran cazadores, eran jinetes, expertos jinetes, muy veloces y arqueros también, nómadas, y a la vez van a ser muy sanguinarios. Estamos hablando de los hunos. Eran las tribus tártaro-mongolas procedentes del Asia Central, expertos en lo que es la cacería, el uso del arco, la flecha, y muy veloces en la parte de lo que eran jinetes, ¿no? Y sobre todo se dedicaban a lo que es el comercio, el saqueo, el pastoreo y también la cacería. Pero a partir del siglo IV, en nuestra era, estamos hablando del año 400 aproximadamente, los hunos van a migrar en masa a Occidente. Y en Occidente, ¿quién estaba? El imperio, bueno, los hunos de Asia se toparon con la parte de los pueblos bárbaros en Europa, ahí en la parte de Europa oriental en esa época. Y los pobladores de Europa oriental van a irse en hacia lo que es el Imperio Romano. Y esa va a ser una de las causas también de las invasiones bárbaras. Pero en el siglo V, ya aproximadamente, ya exactamente en el siglo V, tuvieron como líder a un sanguinario, a alguien que seguramente por ahí habrás escuchado, pero no lo has conocido muy bien. Ese sanguinario se llamó Atila, como estamos viendo en la imagen. Atila, o muy conocido, el azote de Dios. Una de las frases muy populares que hizo famoso Atila fue que donde su caballo llegara a pisar, no volvería a crecer pasto o hierba. Este hombre con los hunos prácticamente se volvieron un pueblo guerrero y poderoso. Aproximadamente Atila, para el siglo V, contaba con una fuerza de 700.000 soldados disponibles, de acuerdo, como lo vamos a ver más adelante, conocido como el azote de Dios que puso en zozobra al Imperio Romano. Estuvo a punto de someterlo, pero va a ser no derrotado al 100% inicialmente, sino que va a pasar algo que va a hacer que se retire y que no arrase con toda Roma, se retire y luego todavía va a ser derrotado. En ese punto quiero que presten atención porque vamos a ver también un video donde van a notar las cosas importantes y ahí va a mencionar qué pasó con Atila, por qué no arrasó con el Imperio Romano que ya lo tenía a las puertas y dominado. Dentro de las causas de las invasiones bárbaras tenemos varias, por ejemplo, la sobrepoblación de la Germania. Desde Asia, Atila ya azotaba, castigaba a los pueblos, era un sanguinario, la gente escapaba. Llegaba a Germania, en Germania se amontonaba la gente y migraban al Imperio Romano, ¿no? En cantidad. No les quedó otra que también intentar invadir debido al mismo Atila y su avance. Entonces, la sobrepoblación de la Germania fue una de las causas de la invasión también a partir del siglo III, buscando tierras fértiles también para su cultivo, de paso. Y esto fue aprovechado porque el Imperio Romano entró en crisis. Los emperadores ya no podían tomar y tener el control como antes de Roma y va a ser una de las causas también, sumado también a la poca vigilancia en las fronteras. Inicialmente los germánicos ingresan como trabajadores, como colonos, pero luego poco a poco su cultura, los romanos al darse cuenta que puede ser un peligro para su cultura y para su religión, les van a iniciar la guerra. Otro, la presión de los hunos sobre los pueblos germanos. Como les mencionaba, Atila y los hunos, de los indo-tártaros asiáticos mongoles, venían en cantidad con su ejército, arrasando con todo, y esto permitió a los germanos que a la vez formaran su ejército para defenderse y expandirse más, y van a provocar las invasiones también de lo que corresponde la parte de Roma. Otro,
La crisis política y económica del Imperio Romano entre los siglos IV y V. Ya Roma en esta época no era ni la sombra de los antiguos emperadores que habían conquistado y mantenido fuerte a toda Roma, sino que ya habían una anarquía militar. Los generales se mataban, organizaban sus propios ejércitos para tomar el control dentro de Roma, los emperadores no podían controlar, y una serie de decadencias políticas también. La vida urbana y el comercio, no se construían ciudades, avenidas, el comercio había decaído, los emperadores ya no gobernaban igual. Todo esto sumado a la parte final, que es el derrocamiento del último emperador de Occidente. No se olviden, jóvenes, en esta época que Roma se va a dividir en dos. Roma se divide en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Quien va a caer primero es el Imperio Romano de Occidente. El último emperador, Rómulo Augustulo, cae prácticamente presa de las invasiones bárbaras y desaparece el Imperio Romano y se forman otros reinos bárbaros. Mientras que el Imperio Romano de Oriente va a durar 1000 años más. Roma de Occidente cae en el año 476 a.C., mientras que Roma de Oriente, como les mencionaba, con su capital Bizancio, va a durar 1000 años más. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, en la línea del tiempo, tenemos los principales hechos, por ejemplo, unas batallas, ¿de acuerdo? En el año 378, la batalla principal de Adrianápolis, que es la victoria de los visigodos, un pueblo también germánico, sobre los romanos. Como vemos, los romanos a partir de esta época ya van perdiendo territorio. Muere el emperador Valente, ¿no? Los vándalos, otro pueblo también, ¿de acuerdo? En el año 410 se da el saqueo de Roma por los visigodos al mando de Alarico. Presten atención a esta invasión al mando de Alarico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con Alarico? Y esta va a ser una de las causas para que Atila prácticamente no llegue a arrasar con toda Roma en esta época. Luego aquí viene, por ejemplo, ya la derrota de Atila en los campos, la batalla de los campos catalúnicos, ¿de acuerdo? Los romanos forman una coalición, logran derrotarlo, pero no van a aprovechar. Se da el nuevo saqueo de Roma por los vándalos, ahora por Genserico. Todo eso en el video va a ser bien explicado, presten atención. El derrocamiento de Rómulo Augustulo en el año 476, el último emperador de Roma occidental, que va a generar la caída de todo este imperio de Roma de Occidente. Y Teodorico, rey ostrogodo, derroca a otro acro apoderándose de toda Italia. Este es el mapa, el croquis de las principales batallas. Como podemos observar aquí, lo que está en la parte de negro son los nuevos pueblos bárbaros que van a surgir y que van a saquear Roma, se van a pelear por los territorios romanos en lo que corresponde al siglo IV y V. Entonces, como vemos, son las principales causas de las invasiones bárbaras, pero a continuación, para que ustedes puedan entender y comprender mucho mejor acerca de lo que corresponde a las invasiones bárbaras, les voy a mostrar un video, lo cual quiero que presten atención, que aquí voy a explicar también de forma resumida todo lo que acabamos de hablar. Tomen nota también de la parte importante. Pocos hechos han causado jamás una conmoción tan profunda a toda una civilización como el saqueo de Roma por Alarico en el año 410. Roma no era ya la principal ciudad de su imperio, y el episodio no tuvo siquiera excesiva fuerza destructora. Pero de pronto se hizo evidente a todo el mundo que el Imperio Romano, que parecía destinado a durar eternamente, estaba viviendo sus últimas horas. Los visigodos de Alarico habían combatido al lado de las tropas imperiales, y el emperador les había prometido una importante recompensa económica por los servicios prestados a Roma. Pero el dinero no llegaba, y los fieros guerreros, cansados de esperar, decidieron tomar el premio con sus propias manos. Sin encontrar apenas resistencia, el ejército de Alarico entró en Roma en busca de botín. Pero apenas unos días después, Alarico cayó fulminado por una misteriosa enfermedad, como si hubiera sido víctima de una maldición por asaltar la ciudad eterna.
Desconcertados por el suceso, los visigodos abandonaron inmediatamente la ciudad y en su retirada respetaron los edificios públicos y la vida de sus habitantes. El saqueo de Alarico no produjo excesiva destrucción, pero asestó a Roma un golpe más duro aún, al dejarla súbitamente desprovista de su más firme protección, su aureola de ciudad intocable. Apenas 4 décadas después, la amenaza se volvió mucho más temible. Atila, rey de los hunos, al que llamaban el azote de Dios, se dirigía a la ciudad. Su ejército devastador, formado por 700.000 guerreros sedientos de sangre, había arrasado media Europa en su camino desde las llanuras de Escitia, y se decía que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. El emperador del Imperio Romano de Oriente se había visto obligado a pagarle una fortuna a cambio de que respetara su territorio, y el terrible caudillo dirigió entonces sus pasos hacia el Imperio Romano de Occidente. Le movía además el hecho de que la hermana del emperador de Roma, expulsada de la ciudad por su conducta licenciosa, le había enviado un anillo de boda, prometiendo al caudillo bárbaro que si se casaba con ella, lo convertiría en el nuevo emperador. Sin embargo, cuando Atila y todo su ejército se encontraban ya en el norte de Italia, en el año 452, salió a su encuentro el Papa León Magno. Completamente desarmado, acompañado apenas de una pequeña escolta, el anciano pontífice se atrevió a recibir así al hombre más temido del mundo, mientras el emperador, aterrorizado, esperaba en su palacio. El caudillo bárbaro, sorprendido ante esa inesperada mezcla de valor y confianza, aceptó escuchar las razones del Papa, que le conminó a respetar la ciudad. Algunos de los bárbaros que combatían junto a Atila le relataron entonces la extraña enfermedad de Alarico, sugiriéndole que la conquista de Roma acarreaba la desgracia. Sus médicos, por otro lado, le advertían también de que la peste comenzaba a extenderse por la Campania y que pronto alcanzaría Roma. Tras sopesar todas estas razones, el caudillo de los hunos aceptó la propuesta de paz presentada por el Papa y decidió retirarse. Apenas 3 años después, fueron los vándalos de Genserico quienes invadieron Italia, y de nuevo el Papa León Magno salió a parlamentar con su rey. En esta ocasión el venerable pontífice no pudo evitar que las tropas bárbaras entraran en Roma y la saquearan a su antojo, pero obtuvo al menos la garantía de que la vida de sus habitantes sería respetada. Los romanos tuvieron que contemplar impotentes cómo los vándalos campaban a sus anchas entre los foros y los palacios imperiales, llevándose como botín algunos de los tesoros más valiosos de la ciudad. Con los francos asentados en la Galia, los vándalos en el norte de África y los visigodos en Hispania, al agonizante imperio romano solo le quedaba la península itálica, y todos comprendían ya que no podría resistir mucho tiempo. Su acta de defunción tiene una fecha precisa, el año 476, cuando el último emperador de Roma, llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el bárbaro Odoacro. Pero hemos de hacer una salvedad importante, decisiva para comprender bien toda la historia posterior. Con la deposición de Rómulo Augustulo, cayó solo la parte occidental del imperio. Durante 1000 años más, permaneció en pie el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, llamada también Bizancio. Por eso los emperadores bizantinos, que se consideraban herederos legítimos de todos los territorios de Roma, pugnaron durante siglos por recuperar su antiguo dominio, y especialmente Italia, la cuna del imperio. Aliado con el emperador de Bizancio, el bárbaro Teodorico, que se había educado como rehén en la refinada corte bizantina y había asimilado toda la cultura romana, consiguió hacer frente y derrotar a Odoacro el año 493. Pero lejos de entregar sus conquistas a Bizancio, estableció en Italia el reino ostrogodo. El larguísimo reinado de Teodorico, llamado el Grande, supuso un transitorio periodo de paz y prosperidad para Italia, que recuperó una normalidad perdida hacía ya mucho tiempo. La administración del reino, en manos de las antiguas familias romanas, volvió a ser una maquinaria eficaz. Se desarrollaron el comercio y la agricultura, y se impulsó la actividad constructiva, restaurándose acueductos y calzadas.
Aunque Teodorico residió la mayor parte del tiempo en Rávena, en Roma volvieron a realizarse obras públicas y en su época tuvieron lugar los últimos espectáculos en el Coliseo y el Circo Máximo. La muerte de Teodorico en el año 526 coincide con el ascenso en Bizancio de un gran emperador, Justiniano, una de cuyas principales obsesiones fue recuperar nuevamente todos los antiguos dominios de Roma. Tras reconquistar el norte de África, donde se habían asentado los vándalos, envió a la península itálica un gran ejército al mando de Belisario, uno de los mejores generales de la historia. Comenzaron entonces las llamadas guerras góticas, que durante 2 décadas enfrentaron a bizantinos y ostrogodos por el dominio de Italia. Roma se convirtió en el centro de todos los conflictos, y sus habitantes tuvieron que padecer los asedios, los saqueos, las hambrunas y la peste. En el año 536 Belisario tomó la ciudad de Roma. Muchos pensaron entonces que todavía era posible el restablecimiento del viejo imperio romano. Pero una década después, el brillante general fue llamado a Constantinopla por el emperador, circunstancia que aprovechó el rey ostrogodo Totila para reconquistar la ciudad. Justiniano volvió a enviar de nuevo a Belisario a Italia, y Totila, consciente de que no podía proseguir su marcha de conquista hacia el sur y defender Roma al mismo tiempo, decidió arrasarla y demoler sus murallas. En ese momento, Belisario escribió a Totila la famosa carta invitándole a recapacitar y detener la destrucción. Las ciudades ilustres son el honor de sus fundadores, le decía, y ningún hombre que se estime tendrá deseos de pasar a la posteridad como destructor de las mismas. Pues bien, de todas las ciudades del mundo, Roma es sin duda la mayor y la más ilustre. Si la destruyes, en esta lucha tuya contra el emperador, habrás destruido tu propio bien. Protegiendo la ciudad, en cambio, conservarás la más bella perla de tu corona. Si decides destruir Roma, no esperes ninguna clemencia si fueras vencido. Totila paró el desastre demostrando su grandeza, pero ordenó que todos sus habitantes abandonaran la ciudad y, dejando una pequeña guarnición en los montes circundantes, se dirigió al sur de Italia, llevando consigo como rehenes a todos los senadores. Roma permaneció completamente desierta durante cerca de mes y medio. Las guerras góticas terminaron el año 555. Bizancio puso fin al reino ostrogodo y recuperó el control de Italia. Pero los 20 años de continuas guerras y asedios tuvieron un efecto devastador sobre Roma y sus instituciones. Además, los logros de los bizantinos fueron efímeros. Casi a continuación entró en la península la última oleada de invasores, los longobardos o lombardos. Estos se asentaron rápidamente en grandes zonas de Italia. Aunque no consiguieron tomar Roma, dominaban los territorios al norte y al sur de la ciudad y representaban para ella una amenaza permanente. El imperio bizantino era demasiado débil ya para vencer a los nuevos invasores y no podía ofrecer demasiada ayuda. Es en esa época, con la ciudad de Roma rodeada por los longobardos y las instituciones civiles completamente inoperantes, cuando surge la figura gigantesca del Papa Gregorio Magno, considerado por muchos como el más grande papa de la historia. Gregorio, que en su juventud había llegado a ser el primer magistrado de Roma, ofreció su auxilio a los desesperados romanos, abandonados a merced de la hambruna y una terrible peste que se había desatado en la ciudad, convirtiéndose en su gobernante efectivo. Contra la voluntad de los bizantinos y en nombre de Roma, el Papa Gregorio negoció con los longobardos, que poco a poco se irían convirtiendo también al cristianismo, para garantizar la seguridad de la ciudad. En ese momento Roma empieza a intuir que debe cambiar definitivamente de aliados, pues Bizancio, cada vez con más problemas en su propio territorio, se encuentra ya demasiado lejos y los bárbaros demasiado cerca. Desde entonces, Oriente y Occidente, los antiguos hermanos que habían formado parte de un mismo imperio, irían separándose cada vez más. Bizancio y Roma se alejaban irremisiblemente. Tras siglos de guerras e invasiones, la ciudad de Roma,
que había llegado a superar el 1.000.000 de habitantes durante el Imperio. Salía de la convulsa época de las invasiones con poco más de 20.000 almas. Nada quedaba ya de sus antiguos dominios, ni de sus viejas instituciones. Abandonado el sueño del restablecimiento del imperio, su mirada se dirigirá preferentemente a los nuevos reinos que empezaban a surgir por todo el continente, con los que sabía que estaba condenada a entenderse. De hecho, es en ese momento cuando comienza la gran acción evangelizadora para la cristianización de los pueblos bárbaros que constituirán la nueva Europa. En la ciudad y sus alrededores, los papas, herederos espirituales y administrativos del viejo imperio, luchaban con un pequeño ejército por asegurar su posición, mantener la independencia de la ciudad y garantizar el sustento y la integridad de sus habitantes. Bien, jóvenes, entonces como vemos en el resumen de lo que corresponde a las invasiones bárbaras, estos pueblos pugnaban y pugnaron por prácticamente expandirse cada vez más. Cuando Roma se sentía prácticamente seguro en su poderoso imperio, viene la división en dos, se parte por la mitad del imperio romano de occidente a este lado y el imperio romano de oriente con la capital Bizancio en este lado, el imperio bizantino también llamado más adelante. Entonces todos los pueblos bárbaros van a buscar la expansión, van a escapar algunos de los hunos y como hemos visto algunos llegan incluso a Roma a saquear. Ya vimos lo que pasó con la invasión de Alarico también, ¿no? Porque Atila no lo hizo por cierto temor a una maldición de arrasar con lo que corresponde a la capital del antiguo y poderoso imperio romano unificado. Entonces los pueblos bárbaros van a ser tribus, pueblos clasificados de esta forma que van a buscar de cierta otra forma expandir su cultura, educación, religión hacia diferentes partes de Europa, ¿no? A través de batallas, conquistas y guerras. De alguna u otra forma van a ser la estocada final para que el imperio romano de Occidente caiga y finalmente se quede el imperio romano de Oriente, que va a caer más adelante también. Entonces, como vemos, al final se impuso la parte de lo que es la religión, la educación germánica, bárbara en esta parte de Oriente, ¿no? Con estas causas principales, como hemos visto en el video, ¿no? Y de las diferentes batallas también que se dieron. Bien. Entonces, como hemos analizado justamente las invasiones bárbaras dentro de lo que es la pequeña introducción, la parte del video, que es un poco más entendible también, tenemos que entender que estos bárbaros por vivir fuera, nada más un error de los romanos, que por el hecho de vivir fuera del imperio ya eran como excluidos, esclavos, marginados, como que si fuesen de otro mundo, ¿no? Pero no supieron aprovechar que ellos les prestaban ayuda constante militarmente, el trabajo de la tierra, y hubiesen sido buenos aliados, ¿no? Tal vez educarlos, cristianizarlos, ¿no? De cierta otra forma en esta época, pero al no hacerlo generó cierto recelo, cierta envidia que va a venir incluso desde la parte asiática con Atila, el azote de Dios, viene hasta los pueblos germánicos y los germánicos no tienen otra opción que escapar de Atila e invadir también la parte de Roma. Entonces, de esa forma va a acelerar el decaimiento de la parte del Imperio Romano Occidente, que cae en el año 476 a.C., ¿no? Con el decaimiento del último emperador Augusto. Entonces, jóvenes, como hemos visto, las invasiones bárbaras se dieron en esta época por esas causas, esos motivos que van a acelerar también la desaparición de este poderoso imperio llamado romano. Hemos visto su religión, su clasificación en esta primera parte de la clase de Historia Universal acerca de los pueblos y las invasiones bárbaras. Conmigo será hasta la siguiente clase. Simplemente como actividad va a quedar realizar un mapa conceptual, un resumen de la forma que a ustedes más les resulte fácil realizarlo, y de esta forma culminamos con nuestra clase y nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.